En este video comenzaremos a programar en Julia, lo visto en videos anteriores. El código va a estar siempre aquí en este repositorio, en mi cuenta de GitHub, ¿no? Que es, en GitHub mi usuario es aerdeli, ¿no? Diagonal Julia Estadística es el repositorio de esta serie estadística con Julia o con Julia, si lo decimos en español. Entonces, la idea es generar aquí código para aprender lo básico de inferencia estadística con este lenguaje de programación, que aquí te dejo el enlace. Si no lo has descargado, pues es de descarga libre. Aquí lo descargas, aquí está la documentación, el manual, y aquí te describe bastante bien lo básico del lenguaje, ¿no? Y acá te dejo un link al playlist en YouTube de estos videos, ¿no?, que se relacionan con este código. Digo, en el momento que grabo este video, pues nada más están los primeros dos videos. Entonces comencé con dos videos para abordar la teoría básica que vamos a implementar en este tercer video, que ya después aparecerá en este playlist, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta esta estructura va a ir cambiando quizás con el tiempo, se agregarán algunas carpetas según vaya yo viendo la necesidad, ¿no? Pero bueno, lo importante va a ser donde está el código. Hasta el momento solo hay dos archivos. Este archivo que se llama paquetes, ¿no?, y este que se llama Steam, ¿no? Entonces, digo, puedes descargar de aquí estos archivos, o bien descargarlos y trabajarlos en tu equipo, o vincularlo a GitHub si ya tienes una cuenta en GitHub, ¿no? Pero bueno, yo este código que está aquí disponible, estos dos archivos en particular, los voy a visualizar en este momento en Julia, ¿no? Entonces yo voy a usar Visual Studio Code como editor, ¿no? Entonces aquí está este archivo de paquetes. Pues te sugiero que lo ejecutes, ¿no? Simplemente aquí con este ejecutas, pues te facilita instalar algunos paquetes que voy a estar requiriendo. A lo mejor después actualizo este archivo, por eso es bueno tener GitHub, porque ahí va a estar la última versión de todo. Pero al menos, pues aquí hay una lista de paquetes que, bueno, este archivo, si lo ejecutas en la terminal de Julia, pues te va a instalar este paquete QuadGK, que es para integración numérica de funciones de una variable, integración numérica de funciones de varias variables. Este es para optimizar funciones. Este trae unas funciones especiales como la función gamma, función beta, etcétera. Este paquete LaTeX Strings, pues es para usar código LaTeX, o sea, código matemático, notación matemática en gráficas en Julia. El paquete Distributions es muy importante porque ya tienen programados varios modelos de probabilidad univariados y multivariados. El paquete StatsBase, que trae varias funciones, cosas para calcular cuestiones que son importantes en estadística. Y los paquetes Plots y StatsPlots, que es pues para gráficas, ¿no? Entonces, pues te recomiendo que lo instales. Y si lo vuelves a ejecutar más adelante y ya están instalados, no importa, pues lo que va a hacer es actualizarlo, ¿no? Entonces es muy, muy cómodo, ¿no? Y luego, este es el que me voy a ocupar. Este archivo, nada más para recordar lo que vi en dos videos anteriores, ¿no? Me voy a parte de esto, ¿no? Vamos a programar lo que se conoce como la función de distribución empírica, ¿no? La función de distribución empírica pues es un estimador puntual de la función de distribución. Entonces partimos de una muestra aleatoria de observaciones de una función de distribución que desconocemos. Entonces queremos estimarla y ya explicamos en otro video cómo se llega a esta fórmula. Aquí la idea es ahora cómo programamos esto en Julia, ¿no? Que finalmente es una suma de funciones indicadoras, pero cada indicadora está verificando si el valor observado, bueno, ya que sustituimos aquí el valor observado de cada variable de la muestra aleatoria, resulta ser menor o igual que X. Entonces, esta suma realmente es un conteo de las observaciones muestrales que son iguales o menores que un valor X que nos interesa, ¿no? Y luego ya nada más divide entre N. Entonces, realmente este cálculo es una proporción, ¿no? ¿Qué proporción de la muestra
reportó valores que son menores o iguales que x. Y esto pues resulta ser un buen estimador puntual de la función de distribución teórica de la cual provienen los datos y de la que estoy suponiendo que no sé cuál es, ¿no? Si supiera cuál es, pues no tendría necesidad de hacer esto. Entonces, esta es la fórmula que vamos a ver cómo queda programada en Julia. Entonces, vámonos a Julia. Entonces, este es el código, ¿no? Aquí en este archivo probstim.jl pues tengo programadas 3 funciones, ¿no? Entonces vamos a comenzar por la que acabo de mencionar, lo que es la función de distribución de probabilidades, ¿no? Pero bueno, lo voy a ejecutar completo para que se carguen las 3 funciones de una vez y trabajemos directo en la terminal de Julia. Bien, entonces ya está cargando y bueno, ya me avisó que ya cargó estas 3 funciones, ¿no? Entonces, estas funciones pues ya vienen documentadas, ¿no? ¿Qué quiere decir que esté documentado? Que realmente el código empieza aquí, en la línea 29 en este caso, ¿no? Pero lo que está antes es la documentación, ¿no? ¿Para qué? Para que si una persona busca ayuda sobre esta función, pues le explique, ¿no? O sea, por ejemplo, los comandos en Julia ya vienen con su ayuda. ¿Cómo entrar al modo de ayuda? Pues escribes el símbolo de interrogación, pero al inicio. Entonces, yo escribo ese símbolo al inicio y me cambio el prompt al modo ayuda, ¿no? Hasta cambio de color. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí escribir println, que es un comando válido en Julia, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que me va a describir cuál es la sintaxis general, para qué sirve, ejemplos que puedo copiar, pegar y ejecutar aquí en la terminal de Julia, ¿no? Entonces, la ventaja de que estas funciones ya las documenté, pues es que si tú buscas información sobre ellas, por ejemplo, sobre distprob, ¿no? Vamos a ponerle aquí a modo ayuda, distprob, ¿no? Y vean ustedes, aquí ya está, me está diciendo distprob, me está diciendo cuál es la sintaxis, tiene un solo argumento que se llama muestra, aquí me está especificando el tipo que debe de tener este objeto muestra, debe ser un vector de números reales, ¿no? Pueden ser números de punto flotante, números enteros, etcétera, pero reales, no funciona para números complejos, ¿no? Entonces, dice, estima la función de distribución acumulativa f de x igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x minúscula de una variable aleatoria x a partir de un vector muestra de observaciones de x. Es decir, la idea es que la muestra aleatoria observada se ponga en un vector y es vector muestra, ¿no? Y luego, ya con esa información, ¿qué me va a entregar este programa? Me va a entregar una tupla, ¿no? Es decir, me va a empaquetar en un solo objeto varias cosas. Un objeto que se llama FDA, que va a ser propiamente la función de distribución acumulativa estimada. ¿Qué es lo importante, no? Pero bueno, pues como servicio adicional a la comunidad sin costo, ¿verdad? Pues me calcula de una vez el mínimo y el máximo muestrales para saber entre qué y qué están los valores observados de la muestra. Y me regresa la muestra que le des, pero ya te la ordena de menor a mayor por si te sirve para algo, ¿no? E igual, aquí pone un ejemplo que podríamos copiar y ejecutar tal cual, ¿no? Entonces, eso voy a hacer, lo voy a copiar tal cual y lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces vamos a regresarnos para ver qué fue lo que hizo y si hizo lo que uno esperaría que hiciera, ¿no? Lo primero es, generó una muestra con esta instrucción run-n, ¿no? Es una muestra aleatoria normal, o sea, de una normal estándar con media 0 y varianza 1, ¿no? De tamaño 10.000, ¿no? Y la guardó en el vector muestra. Este punto y coma es para que no me lo despliegue en pantalla, sino me pondría todo el vector de valor. Bueno, no todo, pero buena parte de él, ¿no? Bueno, eso es lo que hizo esta primera línea, ¿no? Luego, aquí es donde aplico la función distprob aplicada a esa muestra que acabamos de generar, ¿no? Entonces aquí distprob lo apliqué a muestra y lo guardé en un objeto que se llama d. Esto es la tupla. Esta tupla va a tener varias cosas ahí adentro, ¿no? Es decir, es una tupla con nombres, ¿no? Por ejemplo, si escribo keys d, ¿no? Entonces me está diciendo, mira, tiene un objeto que se llama FDA, que es propiamente la función de distribución acumulativa, el mínimo y el máximo y la muestra ordenada, ¿no? Entonces, me regreso acá,
Entonces, por ejemplo, aquí pusimos d.min, d.max, pues me dio el mínimo y el máximo observado en esa muestra, ¿no? Y luego aquí le dije, a ver, dame la muestra, pero ya ordenada. Vean ustedes, pues la muestra original no está ordenada, ¿no? De hecho, la puedo desplegar. Vamos a escribir aquí, muestra, ¿no? Y vean ustedes, la muestra original no está ordenada de menor a mayor, pero dmord ya me la da ordenada, ¿no? Pero lo importante es esta, ¿no? Que me crea la función de distribución acumulativa, ¿no? Es decir, eso sería, digamos, esta función, déjame ir para allá, ¿no? Esta función, esta función evaluada en cualquier x que yo le dé es justamente lo que me ha creado, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, pásame o guárdame en f esa función de distribución acumulativa y luego la quiero usar, ¿no? Por ejemplo, aquí le pedí que la evaluara en 0 y me dio algo cercano a 0.5, porque ya sabemos que la función de distribución normal, estándar, con media 0, pues es simétrica respecto a 0, y la mitad de la probabilidad se acumula hasta el 0, ¿no? Entonces, bueno, era de esperarse que me diera algo cercano a 0.5, no me da exacto porque es una muestra aleatoria, entonces lo que estoy obteniendo es una aproximación, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy calculando la diferencia, ¿no?, entre evaluar esa función de distribución en los valores menos 1.96 y 1.96, ¿no? Aquí estoy aplicando la función de una vez a un vector de valores, ¿no? Y le estoy pidiendo que me calcule la diferencia. Bueno, ya si tienes experiencia en el uso de la distribución normal, pues ya sabrás que esta diferencia realmente estás calculando la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar esté entre este valor y este valor, y ya sabemos que esa probabilidad es aproximadamente del 0.95, entonces efectivamente me dio algo como lo que esperábamos, y bueno, pues ya, entonces vemos que está funcionando. Podríamos hacer algunas gráficas, pero eso lo voy a dejar para más adelante, para un video más adelante, pero ya podríamos usar esta f, esta función de distribución acumulativa empírica, para hacer una gráfica y visualizar con más de una muestra aleatoria más o menos cómo se comporta su función de distribución. Entonces, este archivo lo vamos a seguir reutilizando, llamando en otros ejercicios y videos posteriores, ¿no? Bien, entonces eso es esa función. Vamos con la otra, con esta que se llama MasaPro. Bueno, vamos al código de una vez, ¿no? Ya que vimos cómo funciona, pues vamos ahora a ver el código, ¿no? Entonces, esa parte del código, esta parte que abre con triples comillas y cierra con triples comillas, ¿no?, es en donde se documenta la ayuda, ¿no? Por ejemplo, aquí detecté, por cierto, que en la ayuda escribí algo mal, ¿no? Por ejemplo, aquí, entonces voy a corregir de una vez, ¿no? Me faltó la I, ¿no? Entonces, al rato actualizamos ahí en el repositorio de GitHub, y bueno, pues ya está. Pero el código realmente empieza aquí. Vean que ustedes que es muy breve, ¿no? Estamos declarando una función que se llama thisPro, ¿no? Que tiene un solo argumento, se llama muestra. Aquí estamos amarrando a que el tipo de objeto que puedas poner como muestra, a fuerza tiene que ser un vector de números reales. Si le entregas algo distinto, te va a mandar un error, ¿no? Entonces de aquí se asegura que le entregues. No es obligatorio esto en Julia, ¿eh? O sea, el especificar tipos de los argumentos es opcional. Es bueno porque te da más control sobre qué le puedes pasar a una función, y aparte Julia lo compila todavía de manera más eficiente. Pero bueno, si no quieres estar pensando en tipos, lo podrías nada más poner muestra y omitir esta parte, ¿no? Y aquí está propiamente esta línea. Realmente esta línea 30 es lo que estamos programando, ¿no? O sea, aquí es déjenme, esta parte, esta función, esta función es la que estamos programando aquí en esta línea, ¿no? Y simplemente estamos diciendo, pues cuéntame, count, ¿no?, de la muestra, ¿no?, observada, cuántas son menores o iguales que x, ¿no?, y divídemelo entre el tamaño de la muestra, ¿no? Ahí está. Y eso me lo defines como x para cualquier x que yo te dé. Entonces aquí está creando la función de distribución empírica, ¿no?, con base en esa muestra. Y ya aquí de paso de una vez calcúlame el valor más pequeño, el más grande, con la función extrema
aplicada a la muestra, te calcula como una tupla de valores, pues de una vez el mínimo y el máximo, ¿no? Y ya, con return le estoy diciendo regrésame, como estoy poniendo entre paréntesis, esto es lo que me genera la tupla, ¿no? Entonces lo que entrega la tupla está separado por comas, ¿no? Aquí está como FDA, lo que aquí adentro del código le llamé FN, ¿no? Como min, lo que le llamé aquí adentro ínfimo, máximo, supremo, IMORD, y aquí le estoy dando una instrucción, sort, ordéname la muestra que me dieron, ¿no? Entonces, así es como está este código. Bien. Entonces, eso es respecto a la parte que tiene que ver con, déjenme ir al pizarrón, con la función de distribución empírica, ¿no? Esta fórmula que discutimos en un video previo, ¿no? Ahora vamos con el caso de la función de masa de probabilidades, ¿no? Entonces aquí llegamos a esta fórmula, ¿no? Que va a ser análogo, ¿no? Va a ser un conteo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo estimo la función de masa de probabilidades de una variable aleatoria discreta? O sea, la probabilidad puntual de que la variable aleatoria x reporte un valor x minúscula. Pues simplemente aquí voy a contar cuántos variables de la muestra resultaron ser iguales a x, ¿no? Y lo divido entre n. Otra vez, es la proporción de valores de la muestra que resultó ser igual a ese valor x. Y eso es un estimador, bueno, ya con la muestra observada va a ser una estimación puntual de esta probabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido se va a parecer muchísimo a lo anterior, ¿no? Vamos a esa parte, ¿no? Igual, ¿no? Pues vamos primero a ver cómo está documentado, ¿no? Entonces, ahora, esa se llama masa prob, ¿no? Entonces, otra vez entramos al modo ayuda, que ya saben que es con el símbolo de interrogación, pero al inicio. Entonces, ahora que nos diga cómo viene documentado masa prob, ¿no? Aquí me está diciendo masa prob, igual requiere una muestra. Vean ustedes que yo sí le fijé el tipo de vector, pero aquí no lo limité a que fueran números reales, ¿no? O sea, tipo de número real, ¿no? Sino que es un vector de lo que sea. O sea, aquí vi la oportunidad y dije, bueno, para esto no requiero que sean números reales. Digo, para variables aleatorias, pues sí, vamos a estar trabajando con números reales, ¿no? En variables aleatorias discretas, típicamente, aunque no forzosamente, estás trabajando con números enteros, ¿no? Pero no es obligatorio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace? Pues estima la función de masa de probabilidades a partir del vector que me des en la muestra y entrega una tupla etiquetada con los siguientes nombres, ¿no? Una cosa que se llama FMP, que va a ser propiamente la función de masa de probabilidades, ¿no? Es decir, la función que estima la probabilidad de su argumento. Un vector con los valores distintos encontrados en la muestra, es decir, aquí puede haber valores repetidos, ¿no? Porque los valores posibles de una variable aleatoria discreta, pues tienen probabilidad positiva. Entonces, una muestra aleatoria, observaciones independientes idénticamente distribuidas, pues puede haber valores repetidos. Entonces, la idea del vector valores es que me diga, bueno, aunque en la muestra haya valores repetidos, yo solo quiero que me digas cuál es el conjunto de valores distintos que encontraste en la muestra. Eso me lo va a dar, ¿no? Probs, que va a ser el vector de proporciones muestrables de los valores y que de hecho son las probabilidades empíricas, ¿no? Puntuales de estos valores, ¿no? Y propiamente me regresa la muestra proporcionada. ¿Para qué? Pues para que quede empaquetado. O sea, me va a entregar un objeto que es una tupla justamente, ¿no? Y pues ya queda todo en un solo lugar, ¿no? Para que si no después creas una función y bueno, pero ¿con qué muestra fue creada? Ah, pues ya ahí lo guardas mejor, ¿no? Y ya. Y viene aquí un ejemplo igual de copiar y pegar que puedes ejecutar, ¿no? Para mostrarte cómo usarlo de manera muy sencilla, ¿no? Normalmente en la documentación ponemos ejemplos pues que sean muy, muy sencillos, rápidos de ejecutar y de entender, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasó aquí. Primero, ¿qué estoy creando como muestra? Y aquí es donde ven que no necesariamente me tuve que circunscribir a números, ¿no? Aquí, con la instrucción rand de Julia, estoy pasando un conjunto de 3 letras, ¿no? La A, la B y la C minúsculas, ¿no? Cuando le pones una comilla sencilla, entonces quiere decir que es la pura letra y la codifica
de acuerdo a su código ASCII, ¿no? Digamos, si sabes de eso. Si no, bueno, piensa que es un conjunto de 3 letras, ¿no? Y le estoy diciendo, genérame una muestra tamaño 100. Entonces, esta instrucción de Julia lo que va a hacer es generar una muestra aleatoria con reemplazo, asignando la misma probabilidad a cada uno. Es decir, cada letra va a tener en este caso 1/3 de probabilidad de salir y 100 veces vamos a hacer un sorteo en donde cualquiera de estas puede salir con la misma probabilidad, ¿no? Entonces, aquí me va a generar una muestra, digamos, equiprobable, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo aquí. Es más, podemos visualizar si queremos ver, por ejemplo, muestra, ¿no? Vamos a decir muestra, además, para que me lo ponga de forma horizontal. Ahí está. Me generó un vector de tamaño 100 con muchas A. Entonces, hay valores repetidos, ¿no? Aquí la A, a veces aparece la B. Pues como estoy generando 100 muestras a partir de 3, pues obviamente va a haber valores repetidos. Entonces, esta es la muestra que se generó, ¿no? Eso es lo que ocurrió en esta línea, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora voy a aplicar mi función MASAPROB, aplicar a ese vector de muestra de tamaño 100, ¿no? Y lo guardamos en M. Eso es lo que hizo ahí. Entonces, ¿qué es M? Pues es esa tupla. Vamos a escribir, por ejemplo, keys M para saber qué hay ahí adentro. Entonces me decía, pues hay un objeto que se llama FMP, como dijimos, la función de masa de probabilidades, los valores distintos, en fin. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar a continuación, ¿no? Por ejemplo, aquí le dije, a ver, M, yo ya sé que el objeto valores dentro de M trae los valores distintos, ¿no? Y pros, pues las proporciones, ¿no? Entonces, pues una vez que me haga una tabla, ¿no? Entonces, con hcat es concatenación horizontal, ¿no? Del vector de valores con sus respectivas proporciones en las que aparecen en esta muestra, ¿no? Entonces, aquí por eso me entrega una matriz en donde la primera columna son los valores distintos, que en este caso son las letras A, B y C, y además ya están ordenadas de menor a mayor, alfabéticamente. Y aquí está la proporción de veces, ¿no?, que salió en la muestra. Es decir, como aquí la muestra es tamaño 100, quiere decir que la letra A salió 30 veces, la letra B salió 37 veces y la letra C salió 33 veces en esta muestra. Como es una muestra, pues no tiene que dar exactito un tercio, ¿no? Y luego, por ejemplo, si yo quiero la función de masa de probabilidades y la quiero evaluar, por ejemplo, la empírica, por supuesto, ¿no?, la que se estima a partir de la muestra, entonces yo escribo m.fmp y le doy la letra que yo quiero, ¿no? En este caso la C, y me dice .33, que ya sabía yo porque aquí está en esta tabla, ¿no? Pero aquí yo estoy evaluando la función de masa de probabilidad, le estoy diciendo, a ver, el valor, en este caso letra C, ¿qué probabilidad tiene? Pues de acuerdo a esa muestra, .33, ¿no? O puedo calcular de una vez la función de masa de probabilidades de varios valores que están dentro de un vector. Entonces, nada más tengo que vectorizar esto y después del nombre de la función poner un puntito para decir, bueno, quiero que apliques la función FMP a cada uno de los elementos de este vector, ¿no? Entonces, me genera un vector, entonces se entiende que el primero es la probabilidad de A, que es .3, ya lo sabíamos, ¿no? Y la de B, .37, que ya lo habíamos visto por acá, ¿no? Y luego aquí nada más por checar, ¿no? Estoy diciendo, a ver, aplícale la función de masa de probabilidades a todos los valores, ¿no? Que los valores ya sé que son A, B y C, ¿no? Entonces, me va a generar un vector con todas estas probabilidades. Y luego digo, súmamelas. Bueno, yo ya sé que esto debe ser 1 aproximadamente, ¿no? Digo, normalmente a veces te puede dar .9999 si hay muchos valores y pues porque hay cuestiones ahí de redondeo interno propio de la aritmética de punto flotante que opera en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Bien, entonces ahora vamos al código, ¿no? Cómo está programada esta función MASAPROB, ¿no? Vamos a ver, está acá, igual la parte inicial entre triples comillas es la documentación, ¿no? Y propiamente el código. Aquí ya es un poco más largo, pero porque tiene algunas cosas, por esta cuestión de que el vector, a diferencia de la función de distribución, que esa sí tiene, lo restringí a que sean números reales, ¿no? Entonces, acá no, acá estoy diciendo, pues pueden ser letras, pueden ser cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que en valores
la idea es que ahí identifique los valores distintos, porque puede haber valores repetidos en la muestra, en el caso discreto, ¿no? Entonces, pues la instrucción unique en Julia se lo aplicas a un vector y te va a entregar un vector, pero nada más con los valores distintos, ¿no? Y luego aquí, este es un bloque muy interesante, ¿no? Es un try, catch, end, ¿no? Que lo que hace es, va a intentar ordenar de menor a mayor, si son números, pues como números, si son letras, pues con el orden alfabético, o si es texto, orden lexicográfico, etcétera, ¿no? Si es ordenable, estoy diciendo try, estoy diciendo trata de ordenar, ¿no? Pero hay objetos y pongo cosas muy locas en el vector muestra, pues a lo mejor son cosas que no puedo ordenar, porque yo podría poner un vector, por ejemplo, una función, una matriz, una frase, cosas muy distintas que no hay forma de decidir cómo las ordenas, ¿no? Entonces, si le pasamos un vector así de loco, que lo puede trabajar, pero no lo va a poder ordenar, ¿ok? Entonces, en lugar de que genere un error, Julia, o sea, intentó ordenarlo, y bueno, si no se pudo, te da un catch y te dice, bueno, pues avienta ahí un mensaje de que pues, no se pudo ordenar, pero sigue, o sea, no pares el cálculo, ¿no? Y realmente aquí es donde empieza el cálculo, ¿no? Primero, NB es NB, la longitud del vector valores, de valores distintos, ¿no? Entonces es el número de valores distintos de la muestra. Y luego lo que voy a hacer es crear un vector de frecuencia para contar cuántas veces salió en la muestra cada uno de los valores distintos de la muestra, lo que se conoce como frecuencias absolutas, ¿no? Un vector de frecuencias absolutas de los valores distintos de la muestra, ¿no? Y n, pues es el tamaño de la muestra, ¿no? Por ejemplo, hace rato que simulamos una muestra tamaño 100, bueno, pues n sería 100, ¿no? Y luego aquí es donde propiamente va a ser conteo, ¿no? Julia, como es un lenguaje compilado, en ese sentido es muy eficiente con los ciclos, ¿no? En ese sentido se parece mucho a C, entonces todo lo que son ciclos no le tengas miedo, ¿no? A diferencia, no sé, por ejemplo, de R, no en R, pues los ciclos es lo peor que puedes hacer, solo más lento, ¿no? No, acá los ciclos son muy rápidos, eficientes y ocupan menos memoria, ¿no? Entonces aquí lo que estoy diciendo es, voy a ir variando un índice i sobre los valores distintos, ¿no? Y luego, para cada valor distinto, voy a ir revisando la muestra uno por uno, ¿no? De los valores de la muestra, y voy a verificar, aquí viene un if, ¿no? Si el 10º valor observado, distinto, es igual al de la muestra, ¿no? Porque J va a ir revisando todos los elementos de la muestra y va a ir viendo. Entonces, si el valor que estemos revisando, por ejemplo, la letra A, ¿no? Está en la posición J, en cualquiera de estas, aunque cada vez que la encuentre en la muestra la letra A, pues entonces en frecuencia súmale 1, ¿no? Entonces así está contando cuántas veces sale la A, la B, la C, por ejemplo, en el ejemplo que mostré hace un momento. Y ya. Entonces, en el vector frecuencia, pues va a quedar cuántas veces salió cada uno de los valores distintos. Y luego en la variable que va a ser un vector proporción, le estoy diciendo pues las frecuencias absolutas, divídelas entre el tamaño de muestra, y entonces ya tengo un vector de proporciones, ¿no? Y aquí, nada más para efectos de definir la función, porque quiero que me cree la función de masa de probabilidades empírica, ¿no? Entonces, estoy usando algo que se conoce con diccionarios, ¿no? Que quizás, bueno, se usan en Julia y, por ejemplo, creo que en Python también son muy populares, pero básicamente la idea es un mapeo, ¿no? Que tú le dices a un conjunto de valores, ¿no? Que en este caso son los valores distintos, ¿qué valor le asocias, ¿no? Que en este caso son las proporciones que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, con eso ya define una función. Esta va a ser propiamente la función de masa de probabilidades. Entonces, cada vez que el usuario quiere evaluar la función de masa de probabilidades, pues va a checar, bueno, el valor que le pasé está en valores, o sea, los valores distintos. Sí, ok, pues regrésame la proporción que encontraste. Si no está en los valores distintos, pues sí, pues no. Tuvo proporción 0 ese valor porque al menos no ha aparecido en esa muestra. Y ya, me regresa una muestra, perdón, una tupla con etiquetada FMP, es la función de masa de probabilidades, y lo que ya vimos en el ejemplo, ¿no? Quizás valdría la pena para ver esa parte, ¿no? Por ejemplo, que decíamos, hace un momento hicimos
¿qué hicimos? Esta, ¿no? Decíamos, evaluamos la función de masa de probabilidades en cualquiera de las letras, ¿no? Y me da la proporción que se obtuvo, ¿no? ¿Qué pasa si le paso una letra que no está ahí? Pues me da 0. En lugar de darme un error, me está diciendo, pues, esa letra no ha salido, no sabemos si puede llegar a salir o no, eso no se prejuzga, nada más, esa letra no ha salido, ¿no? Y es más, si le pasa algo que no tenga nada que ver con letras, no le pasa un número, dice, bueno, pues eso tampoco ha salido, ¿no? Entonces, así de flexible, ¿no? Bueno, entonces eso fue esta función de masa de probabilidades, ¿no? Ahora vamos con el asunto de la función de densidad de probabilidades, que eso está un poquito más elaborado. Aquí está, ¿no? DenseProb, ¿no? Entonces, vámonos a ¿dónde está? Acá está DenseProb, ¿no? Ahorita vamos a revisar el código, pero bueno, vamos a ver cómo está documentado, ¿no? Vamos a la ayuda, DenseProb, y me está diciendo, ¿no? Me pide que le pase una muestra, igual otra vez volvemos al tema que es un vector de números reales, pero me pide algo que es n clases, ¿no? Entonces, aquí si me regreso al pizarrón que usé en otro video, ¿no? Para justificar cómo vamos a calcular esa función de densidad. La idea es que vamos a estimar la función de densidad por intervalos, ¿no? Que va a ser una función constante por intervalos. Entonces, sobre intervalos relativamente pequeños, digámoslo así, la idea es estimar una función constante que más o menos me va a dar idea de cómo se comporta la función de densidad teórica que desconozco, ¿no? Entonces, pero yo necesito definir esos subintervalos. Eso van a ser las clases, ¿no? Entonces, la idea es, dada una muestra aleatoria, identificar el mínimo y el máximo, subdividir ese rango del mínimo y el máximo en muchos subintervalitos, ¿no? Ese va a ser el número de clases, y entonces vamos a estimar la función de densidad en cada uno de esos subintervalos mediante una función constante sobre cada intervalo. O sea, va a ser constante, pero va a ir cambiando sobre cada subintervalo. Entonces, ¿cuántas divisiones voy a hacer entre el mínimo y el máximo? Pues eso es algo que tengo yo que decidir, ¿no? Y no hay una forma general de decidirlo, pero pues lo dejamos parametrizado para que quien use este código pues tome decisiones o por prueba y error pueda ir viendo qué le ajusta bien, ¿no? Entonces dice, esta función, dice, estima la función de densidad, ojo, y eso lo tengo que aclarar, esta es una manera muy simple, ¿no? Esto es como para ir entendiendo, aprendiendo lo básico de estadística y programando en Julia, ¿no? Obviamente hay propuestas mucho más sofisticadas de cómo estimar la función de densidad, ¿no? Entonces, es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, estima la función de densidad correspondiente al vector muestra de observaciones de una variable aleatoria absolutamente continua. ¿Qué quiere decir absolutamente continua? Que existe una función de densidad, ¿no? Dice, mediante una función constante por intervalos, ya lo expliqué, considerando un total de n clases, ¿no? Entonces, n clases me está diciendo, debe ser un número entero, ¿no? Que si no lo especifica el usuario de esta función, lo va a poner por default en 0. Ahorita vamos a ver por qué en 0, ¿no? Entonces, considerando un total de clases, que van a ser los subintervalos, ¿no? Parámetro que de omitirse se calcula como el mínimo entre raíz de n y 30, ¿no? Porque normalmente ya con más de 30 subintervalos, ya no tiene en general caso ir más allá de 30 subintervalos, ¿no? Digo, salvo que el tamaño de muestra sea más pequeño y te dé algo, por ejemplo, si es una muestra tamaño 100, por ejemplo, raíz de 100, pues te da 10, pues bueno, pues como que 10 subintervalos sería adecuado como para 100, ¿no? Hay varias propuestas de cuál debería ser con base al tamaño de muestra, el número de subdivisiones que funciona en la mayoría de los casos. No los voy a discutir, yo aquí usé uno de los más simples, que es simplemente la raíz cuadrada del tamaño de muestra, ¿no? Y si da un número más allá de 30, pues ya con 30 ya ve uno bastante bien en el caso de variables aleatorias, en el caso de una función de densidad univariada, ¿no?
y bueno, dice donde n es el tamaño de muestra, entrega una tupla otra vez etiquetada con los siguientes nombres. Entonces, otra vez similar a lo anterior, me entrega una función de densidad de probabilidades, que es la función de densidad estimada con base en la muestra, las clases que me va a dar un vector de cómo quedó particionado. ¿Se acuerdan que dijimos que entre el mínimo y el máximo observado vamos a partir, hacer una partición en subintervalos? Bueno, esas subdivisiones cómo quedan, eso me lo va a dar el vector con clases. Reps es un vector de los puntos medios de las clases, ¿no? Como para tener un representante de cada subintervalo. El mínimo y el máximo muestrales, nada más como referencia y servicio gratuito a la comunidad. N clases, el número de clases o intervalos de igual longitud que se ocuparon y la muestra utilizada, para que todo quede empaquetado. La función de densidad con la muestra con la que fue generada, ¿no? Y ya, aquí su ayuda, perdón, el ejemplo que podemos copiar y vamos a ejecutar, y ahorita vemos el código, ¿no? Entonces lo copiamos, lo ejecutamos y vamos a ver qué obtenemos, ¿no? Entonces aquí, aquí está, ¿no? Entonces estoy simulando una muestra aquí a partir de, con la instrucción de Julia Rand N. Entonces te simula una muestra aleatoria a partir de una distribución normal 0,1 de tamaño de 10,000, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer como que no sabemos, ¿no? De dónde viene, ¿no? Y entonces aquí defino el objeto D y le guardo lo que genera la función denseprobe. Le estoy aplicando a la muestra y aquí sí yo estoy diciendo, no, ¿sabes qué? Se me antoja que sean 25 clases, ¿no? O sea, 25 subintervalos, ¿no? Bien, entonces ya aquí calculó todo. Entonces digo, a ver, el objeto FDP, porque ese es uno de las cosas que te da, la función de densidad de probabilidades evaluada en 0, ¿no? Entonces, pues me dice pues que ahí la función de densidad vale 0.41, ¿no? Aquí voy a evaluar la función de densidad en varios puntos, entonces por eso le pongo este puntito aquí para vectorizar, decirme, evalúame la función de densidad en menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿no? ¿Por qué en esos valores? Porque, pues al menos yo sé que la función de densidad normal, estándar, pues está centrada en 0 y alcanza su máximo justamente en 0, ¿no? Y es simétrica respecto a 0. Entonces yo esperaría que al menos de estos 5 valores, pues el valor más alto corresponda a 0. Y sí, ¿no? Vean ustedes, es el valor más alto, 0.41 algo. Y luego empieza a bajar hacia la izquierda, hacia la derecha, menos 1, 1. Valores similares, no exactamente iguales, porque es una estimación muestral, ¿no? Pero bueno, más o menos parecido. Y luego en menos 2 y 2, todavía más bajos los valores, ¿no? Entonces, bueno, parece que lo está calculando bien. Insisto, podríamos graficar, vamos a reutilizar este código, pero mejor lo dejo para más adelante en otro video que ya hagamos simulación. Entonces vamos a reocupar este código y ahí ya veremos gráficas, ¿no? Pero podemos graficar con ellas, por supuesto. Aquí el mínimo y el máximo observados, ¿no? Las clases, ¿no? Que me da una partición, o sea, yo pedí 25, ¿por qué me da 26? Porque pierdo un extremo, es decir, los primeros dos me dan un intervalo, luego del 2 al 3 me da otro intervalo, entonces obtengo 25 intervalos con 26 puntos que particionan todo entre el mínimo y el máximo, ¿no? Por ejemplo, aquí en los representantes de cada intervalo, que es el punto medio de cada intervalo, ahí sí me dio el tamaño 25, o sea, ahí es donde veo que efectivamente son 25 subintervalos, ¿no? Aquí le pregunté, oye, ¿cuántas clases se usaron? Por si no me acordaba, pues aquí le pongo d.n clase y me dije, usaste 25 clases. Y luego aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy calculando, pues como si fuera un integral, ¿no? Porque le estoy diciendo, fíjense, estoy diciendo el valor máximo observado menos el valor mínimo observado, ¿no? Dividido entre el número de clases, ¿no? Las 25 clases, por ejemplo, en el ejemplo. Entonces esto me está diciendo que cada subintervalo tiene esta longitud, ¿no? Entonces es como si lo tomara como la longitud de la base de un rectángulo. Y luego la voy a multiplicar por la altura, porque es una función constante por intervalos, ¿no? Entonces le estoy sumando todas las alturas. Todos tienen la misma base, por eso lo factorizo, pero le sumo todas las alturas, ¿no? Entonces esto
es como se calcula la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad, teóricamente que debe dar 1. Entonces yo espero que todo esto me dé 1 aproximadamente, y sí, efectivamente me dio 0.99, bueno, ya les había advertido que a veces por cuestiones de redondeo interno de la computadora, bueno, pues sucede esto, pero para efectos prácticos pues es prácticamente 1, ¿no? Y la muestra propiamente. Vamos al código, ¿no? Para ver cómo está programado esto. Entonces, ven ustedes, n pues lo calcula con la función length, calcula el tamaño de muestra, ¿no? Y aquí, bueno, si el usuario no me especificó el número de clases, o sea, que quedó en 0, si no lo especificas te lo deja en 0, ¿no? Entonces, va a aplicar esa regla que dijimos, ¿no? Va a calcular la raíz cuadrada de n, ¿no? Lo redondea, porque necesito que sea un número entero, y lo convierte a número entero, ¿no? Pero va a ser el mínimo en 13 o 30, ¿no? Y si no es 0, que el usuario me dio algo, bueno, pues me va a respetar el número de clases, ¿no? Claro, aquí hay el problema de que el usuario sea medio travieso, y si me pasa, pero me pasa en valor 0, bueno, ahí me va a generar un problema y un error, ¿no? Pero bueno, pues, digo, se entiende que es para usuarios que entienden y saben lo que quieren hacer, ¿no? Ok, digo, le podría poner otro if y si el usuario travieso me puso igual a 0, pero ya es mucho detalle, ¿no? Lo puedes hacer si te preocupa quién lo va a usar. Bueno, entonces aquí ya calcula el mínimo y el máximo muestrales, ¿no? Aquí me genera las clases, ¿no? Es decir, con la instrucción range, le estoy diciendo entre el mínimo, bueno, aquí le llamé ínfimo, ¿no? El mínimo observado y el máximo observado, genérame un conjunto de valores, m más 1 valores, ¿no? Que van a ser los extremos de los intervalos de clase. Con collect lo convierto en un vector, ¿no? Y luego los representantes de clase, pues nada más le estoy diciendo, tómame de cada subintervalo el punto medio. Entonces aquí estoy calculando el punto medio de cada intervalo. Esos son los representantes. Y esta es la parte pues, que más nos interesaba, ¿no? La estimación de la función densidad. O sea, aquí va a crear, aquí adentro de esta función va a crear la función f, ¿no? Que es propiamente la función de densidad de probabilidades estimada a partir de la muestra, ¿no? Entonces, aquí estoy con un if primero, ¿no? Si la quieres evaluar en un valor que está por abajo del mínimo observado o por arriba del máximo observado, pues regrésame un 0, porque ahí no hay información, o sea, fuera del rango observado, pues no puedo asignar ningún valor. Bajo esta forma de construir funciones de densidad, hay otras técnicas que te permitirían incluso darle valores no 0 a la función de densidad, aún fuera del rango observado, ¿no? Bien, y luego aquí simplemente estoy viendo a qué clase pertenece X, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo, bueno, aquí sí me voy a tener que ir al pizarrón, ¿no? Porque sí, bueno, yo soy muy de pizarrón, ¿no? Entonces, aquí lo que estaríamos haciendo, déjenme irme un poquito más abajo, o sea, es en relación con esto, pero pensando en el intervalo, déjenme construir aquí déjenme mover el teclado. Perdón, y vamos a dibujar una línea. Bueno, aquí mismo. Pues ya tengo aquí el dibujo de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando, déjenme ponerlo así, ¿no? Este sería el mínimo observado, perdón, ¿no? El mínimo, bueno, es que acá en este dibujo sería el mínimo observado, y si extendiéramos esta línea, bueno, déjenme extenderla, hay que ser no tan mal hechos, ¿verdad? Aquí, ¿no? Acá sigue, entonces, este sería el valor mínimo observado y aquí este sería el máximo observado. Esto es la notación usual para el mínimo muestral observado y el máximo muestral observado, ¿no? Entonces la idea es que tú le dices, oye, ¿cuántas clases quieres, no? Por ejemplo, vamos a suponer que tú dijeras, no, pues yo quiero 5 clases, ¿no? Entonces si tú quisieras 5 clases, pues dirías, ok,
Ahí está, ¿no? Entonces ahí están tus 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5 clases. Pero para generar esas 5 clases, ¿cuántos puntos necesito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Si siempre vas a necesitar un punto más dentro de esta partición, o de lo que define esta partición, para generar el número de clases que tú quieres, ¿no? Entonces, a eso me refiero con lo de las clases. Déjenme, me regreso al código. ¿Dónde estabas, código? Bueno, tengo que hacer aquí algo, un momento. Ahí está, ¿no? Entonces, eso que llamo clases son esas divisiones, ¿no? Y luego, esta es la línea más importante, porque a la hora que evalúas la función de densidad, vas a determinar la clase a la que pertenece el valor X, ¿no? Entonces, dice, vas a contar esa X en la que quieres evaluar la función de densidad estimada, arriba de cuántas marcas de clase sobrepasó, ¿no? Entonces, por ejemplo, me tengo que regresar al dibujo del pizarrón, ¿no? Entonces, lo que va a hacer en este caso, bueno, en el dibujo tengo muchas más marcas que clase, que las 5 que hice hace rato, ¿no? Digamos, aquí donde está dando los brincos, pues esas son las marcas de clase, ¿no? Esas son. Ahí está, ¿no? ¿Ok? Estas son las marcas. Digo, se supone que son intervalos de igual longitud, ¿no? Pero bueno. Entonces, si en un momento dado yo quiero evaluar la función de densidad, ¿no? En un valor X, por ejemplo, en este valor, ¿no? Este es el valor X en el que quiero evaluar la función de densidad. Entonces estoy diciendo, a ver, ese valor X que te dio el usuario, ¿no? Cuenta a cuántas marcas de estas amarillas superó, ¿no? O sea, de menor a mayor. Entonces va a decir, pues en este caso, 1, 2, 3, 4. Superó 4 marcas de clase, ¿ok? Eso significa que está en la cuarta clase. Y sí, porque esta es la 1, la 2, la 3, y esta es justamente la cuarta clase de intervalo. Entonces, ya ubiqué en qué intervalo está, y entonces digo, pues entonces este valor. Y entonces esto es lo que voy a reportar como FD, que bueno, es un valor estimado. Es un valor estimado, ¿no? Entonces, pero el identificar en qué intervalo se encuentra, pues es la parte crucial, ¿no? Entonces, me regreso al código. Entonces, eso es lo que hace. Por eso dice, le puse aquí comentario, determina la clase a la que pertenece el valor X en la que quieres evaluar la función de densidad, ¿no? Y ya, entonces, dependiendo, bueno, me voy a esta parte, ¿no? Ahorita me voy a este caso particular, pero en este caso me va a decir, ok, pues entonces va a ser la marca I y la I más 1, ese es el intervalo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuéntame cuántos elementos de la muestra caen ahí, ¿no? Entonces, la variable conteo va a decir, bueno, para ese valor X que cae en una determinada clase, hay tantos elementos de la muestra que caen en esa clase, ¿no? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre n por b menos a, ¿no? Porque me regreso a la fórmula que obtuvimos en un video anterior. Una vez que yo identifiqué a qué subintervalo AB pertenece el valor X, en el que quiero evaluar o estimar el valor de la función de densidad, entonces, pues ya nada más tengo que contar cuántas observaciones de la muestra caen en ese intervalo al que pertenece esa X que me interesa, y dividir entre n por b menos a, ¿no? Entonces checa el video previo donde se explica cómo se llega a esto. Y luego ya nada más nos vamos al código en Julia. Pero bueno, ese es el porqué de n por b menos a, ¿no? Solo hay un caso particular, que es cuando i está en la clase m, cuando i puede dar m o m más 1. De hecho, m es la última clase, es la que queda hasta la derecha. Pero si de mala suerte, el usuario que le interesa conocer el valor de la función de densidad en el máximo observado,
esa es la última marca de clase. Entonces ahí I te va a dar M más 1. Entonces nada más es como para que, bueno, si justo quieren ese punto, bueno, pues lo estoy forzando a que sea la última clase. Eso es todo. Pero al fin y al cabo voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y ya. Entonces el conteo entre n por b menos a y ya me regresa una tupla que hace eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está ya explicado el código. El objetivo era implementar lo que vimos en otros dos videos, cómo estimar a partir de una muestra aleatoria la función de distribución de probabilidades, ¿no? Conocida como la función de distribución empírica. Sí, esa te funciona en cualquier caso, para cualquier tipo de variable aleatoria, ¿no? La función de masa de probabilidades, solo es válido para variables aleatorias discretas, ¿no? O una de tantas posibles estimaciones de la función de densidad de probabilidades, en el caso de que sea válido hablar de una función de densidad de probabilidades.